Entre las muchas mujeres que formaron parte de los círculos íntimos y de confianza de los capos narcos de México, resalta la figura de Emma Coronel. Durante años, explotó al máximo su faceta de joven inocente al lado de un veterano en el crimen, como lo es el Chapo Guzmán. Con apenas 17 años, Emma formó parte de un ambiente sórdido y peligroso. El Chapo, 30 años mayor que ella, le propuso matrimonio para el día en que cumpliera los 18. Antes de eso la agasajó con variados regalos y la vio convertirse en reina de belleza. Pero Emma no era ninguna chica ingenua de pueblo. Los años fueron mostrando que sabía mucho más de lo que decía y que tenía la habilidad suficiente como para mantenerse al margen, cuando la suerte empezó a jugarle en contra a su esposo. Sin embargo, tuvo altibajos. Emma fue arrestada y muchos de sus secretos y delitos salieron a la luz. Así y todo, nada iba a detenerla en su nuevo objetivo de convertirse en una celebridad de la que todos hablasen. Hábil, escurridiza y adicta a la atención mediática, Emma Coronel fue cultivando un perfil cada vez más alto. Pero, ¿dónde está su lealtad? ¿Sigue ligada al mundo del narcotráfico? Tras tantos años separados por la cárcel, ¿sigue en pareja con el Chapo? ¿Qué rol tiene en el actual mapa narco de México? ¿Es aliada o enemiga pública de los Chapitos, hijos del capo que siguen de cerca sus pasos en el crimen organizado? Sean bienvenidos a lo más insólito de Emma Coronel. Si estas temáticas les gustan, pueden dejar la palabra narcotráfico en comentarios, o bien pueden contarnos con qué video les gustaría que sigamos. La vida de Emma Coronel no comenzó en México, sino en los Estados Unidos y por un error de cálculos. Su madre se encontraba viajando por la zona de San Francisco, cuando su avanzado embarazo desencadenó el trabajo de parto. Algunos dicen que el asunto no fue casual y que su progenitora se encontraba allí con el objetivo de que la chica fuera ciudadana estadounidense. Era un 2 de julio de 1989 y en ese punto comenzaría la vida de una niña destinada a llamar la atención de todos. Aunque Emma podría haber tenido una infancia entre el puente del Golden Gate, los parques y museos de la metrópoli cosmopolita de San Francisco, siendo todavía pequeña, regresó con su familia a México. Su nuevo lugar fue la ranchería de La Angostura y más tarde Canelas en Durango. El lugar estaba muy lejos de ser un páramo tranquilo. Ubicado en el corazón del llamado Triángulo Dorado, se encuentra anclado en una región de México hackeada por el crimen organizado y el narcotráfico. Una fortaleza infranqueable para los sucesivos gobiernos que le han declarado la guerra a las bandas de delincuentes. Emma no vivía ajena a ese mundo. Aunque siempre negó haberse vinculado de pequeña con las mafias, se sabe que su familia sí tenía lazos con las mismas, especialmente con el cártel de Sinaloa. Pero en el hermetismo de las montañas, en el difuso límite entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, es difícil establecer quién hace qué cosa. A medida que Emma crecía, en su entorno se multiplicaban los campos de siembra de amapola y marihuana. Su padre, llamado Inés, se suponía que era ganadero, pero todo parecía ser una pantalla para su verdadero negocio, la producción de opio. El hombre terminaría detenido en 2013 y hasta la actualidad sigue en prisión por actividades ilegales. De su esposa, Blanca Estela, no se conocen delitos y apenas hay de ella un puñado de fotos. Sin embargo, los 4 hijos de la pareja pasarían a ser conocidos por sus andanzas. De ellos, Emma fue sin dudas la de perfil más alto, pero muy de cerca le siguen sus hermanos varones, Omar y Edgar, ambos detenidos en 2013 y 2015 respectivamente. A su vez, Emma es sobrina por parte de su padre de Nacho Coronel, pionero en el tráfico de metanfetaminas para el cártel de Sinaloa, reputación que le valió el sugerente apodo de King of Ice. Sus peripecias en el mundo narco terminaron abruptamente en 2010, cuando sufrió una muerte violenta. Así fue creciendo nuestra protagonista, inmersa en una trama de mafias a la que se debió acostumbrar a la fuerza.
Pero hubo un tiempo en que se le permitió soñar con una vida diferente. A Emma la enviaron de regreso a Estados Unidos por un tiempo, cuando apenas tenía 11 años, con el objetivo de que se perfeccionara en el conocimiento del idioma inglés. De esa manera, quizá podría haber tenido un destino alternativo, o quizá su suerte ya estaba echada. Como sea, no se quedó por mucho tiempo en el país del norte, a pesar de contar con la nacionalidad para hacerlo. Siendo adolescente, regresó a las salvajes tierras de Durango. Por ese entonces, a la casa de los Coronel Aispuro, iba con frecuencia un hombre llamado Joaquín Guzmán Loera, a quien el mundo no tardaría en conocer mejor por su alias, El Chapo. A medida que su poder crecía dentro de las filas del crimen organizado, El Chapo ampliaba sus vínculos sociales, y entre ellos, al parecer, figuraban los Coronel. En los años 90, en la zona de la Angostura, no había más de 12 casas, y una era la de la familia de Emma. Según resaltan distintos medios de comunicación, tal era la confianza entre El Chapo y los Coronel, que para el año 2001, el capo se instaló por esa zona con el objetivo de pasar desapercibido. Era una ciudad diminuta, pero un escondite perfecto para cultivar el perfil bajo que tanto necesitaba en aquellos convulsos años. Afuera lo buscaba el país entero, luego de su resonante fuga del penal de Puente Grande en Jalisco. De allí lo habían ayudado a escapar varios guardias y funcionarios judiciales, porque ante todo, el Chapo tenía gran poder de persuasión. Un poder de persuasión que Emma no tardaría en descubrir. Sobre el momento exacto en que Emma y el Chapo se conocieron, hay muchas versiones. La más popular indica que el hombre se fijó por primera vez en ella durante un baile que se celebraba en el pueblo. Ella aún era menor de edad, pero eso no detuvo al Chapo, quien, dicen sus colaboradores más cercanos, se obsesionó por completo con Emma. Para el año 2007, el Chapo se propuso demostrar el amor que sentía por la adolescente en un contexto bastante llamativo. Por entonces, la ciudad de Durango se preparaba para celebrar la Feria del Café y la Guayaba de Canela. Emma tenía 17 años y un vestido anaranjado con detalles brillantes que destacaban su natural belleza. Se presentaba como una de las postulantes favoritas para alzarse con la corona de reina del festival. Era apenas una niña, pero tenía detrás a un pretendiente que por esos días se convirtió más bien en su patrocinador. El Chapo Guzmán estaba decidido a ganarse su amor y lo hizo a su estilo. Por reglamento del concurso, cada participante debía encabezar una fiesta propia, como una suerte de campaña electoral para difundir su candidatura en el pueblo. Emma lo hizo un 6 de enero, pero la suya no fue una celebración normal ni mucho menos austera. Ese día de Reyes, la ciudad amaneció inundada de hombres armados, en un clima que parecía presagiar que la figura de Emma no sería más la de una inocente niña que quería destacar por su belleza. Tras ella había algo mucho más pesado. De esta peculiar manera, el Chapo aprovechó toda la atención generada para anunciar públicamente sus intenciones de casarse con Emma. Para alimentar el mito alrededor de esta pareja, también se difundió masivamente que el narco estableció desde un principio una fecha para la boda, el 2 de julio de 2007, momento preciso en que Emma cumpliría los 18. Sin embargo, esa versión tuvo sus detractores, sumando más misterio a esta perturbadora historia de amor. El propio narco Mayo Zambada, otro líder narcopoderoso en México y socio del Chapo, aseguraba que aquello solo había sido una leyenda. Afirmaba que la boda en verdad nunca ocurrió y todo fue parte de un relato creado por el Chapo para infundir aún más épica a su vida llena de puntos oscuros y datos no aclarados. Pero esos detalles importan más bien poco, porque el vínculo entre Emma y el Chapo era una realidad que ya todos sabían. Finalmente, Emma ganó el certamen de belleza y el Chapo su mano. La posibilidad de que su hija se casara con un capo narco no horrorizó a sus padres. Lejos de eso,
los Coronel lo veían como una enorme oportunidad para ampliar el poder de su apellido. De pronto, todo el clan tenía un rango de privilegio en Durango, y su joven hija era nada menos que la compañera de vida de uno de los narcotraficantes con más proyección dentro de los negocios más turbulentos del país. Pero se dice que todo lo que sube tiene que bajar, y aunque Emma rápidamente se acostumbró a una vida de glamour y lujos excesivos, eso no significaba que el resto de la familia Guzmán la aceptara con tanta naturalidad. La diferencia de edad en la pareja no era un detalle más. Al momento de su presunto casamiento, Emma Coronel era más joven que todos los hijos del Chapo Guzmán, los tristemente célebres Chapitos, jóvenes que desde siempre habían mostrado abierto interés por seguir los pasos de su padre. Llevado a números concretos, Emma es una década más joven que César, el hijo mayor del Chapo. Tiene 7 menos que Giselle Guzmán, 6 menos que Iván Archibaldo y 3 menos que Jesús Alfredo. Los últimos dos son sin dudas los más conocidos por todos aquellos que siguen de cerca las complejas tramas delictivas de los narcos mexicanos. Juntos, Iván y Jesús formaron la facción de los Chapitos, que actualmente tiene un rol de enorme influencia en el cártel de Sinaloa. Pero mientras la DEA les seguía la pista de cerca, Emma siempre buscó tomar distancia. ¿Les tiene miedo? ¿Celos? ¿O simplemente busca que la mala fama de los Guzmán no termine de alcanzarla? Mucho se ha especulado sobre el modo en que los hijos del Chapo recibieron la noticia de que su padre se casaría con una jovencita, pero ella misma se encargó de disipar los rumores de tensiones o problemas dentro de la familia. En 2016, durante una entrevista, aseguró que se trataba de muchachos muy educados y amables. Aún así, y quizás para entablar prudente distancia, también aseguró que los había visto en persona en contadas ocasiones y que no tenía una relación fluida con ellos. Pero otras voces indicaban una realidad bastante diferente. Para muchos periodistas que analizan de cerca a estos personajes de Lampa, la relación entre los Chapitos y Emma siempre fue mala, cuanto menos tirante y fría. Según estas teorías, ellos nunca la reconocieron como esposa de su padre y jamás estuvieron de acuerdo con que el Chapo se casara con una mujer 30 años menor. Quizá como un intento de resguardar su abultado patrimonio económico ante un eventual divorcio, o simplemente por no confiar enteramente en ella, siempre la vieron con malos ojos. La hija mayor del Chapo llegó a confirmar estos rumores en una oportunidad en una publicación de Instagram que hizo en 2017, donde aseguró que consideraba a Emma como una simple concubina de su progenitor. En verdad, Emma es más que eso. Junto al Chapo han tenido 2 hijas, las mellizas Emali Guadalupe y María Joaquina. En ese momento quedó más que claro que la relación iba en serio y que los otros hijos del Chapo no podrían hacerla a un lado tan fácilmente. Pero las cosas se tornaron mucho más peligrosas que una simple rivalidad de egos en los años siguientes. Es que la suerte del líder comenzó a flaquear y tras ser nuevamente arrestado, se supo que era muy probable que jamás volviera a salir de la cárcel. Es sabido que cuando un jefe está a punto de perder la libertad, las facciones que antes le respondían comienzan a inquietarse en busca de un nuevo horizonte. Con esa tensión como trasfondo, la figura de Emma comenzó a ser un estorbo. Lejos de buscar pasar desapercibida, la ex reina de belleza parecía dispuesta a atraer todas las miradas. La temática narco, tanto en la televisión como en la música y en otros aspectos de la vida cotidiana de Latinoamérica, ganaba cada vez más popularidad y Emma estaba decidida a sacar una tajada. A medida que la figura del Chapo eclipsaba su poder dentro del narcotráfico, Emma llamaba más y más la atención por su actitud exhibicionista. Ostentaba sin miramientos los lujos derivados de ser esposa de un narco. Mientras en las bases se gestaba lo que podía derivar en una guerra narco que alterara todo el país, ella parecía disfrutar de la atención mediática.
cosa que solo aumentaba la incertidumbre de otros líderes del crimen organizado. Tanto el Mayo Zambada, ex socio del Chapo, como los Chapitos, sentían que Emma les traería problemas, pero no contaban con el giro que darían los acontecimientos. Finalmente, ni la propia Emma Coronel podría escapar de la justicia. Durante mucho tiempo, Emma se creyó intocable. Por eso, cuando a mediados de febrero de 2021 todos los medios del mundo dieron cuenta de su arresto, el mundo se le vino abajo. Para entonces, el Chapo ya llevaba un buen tiempo en prisión. Había sido apresado en 2014 y se había fugado en 2015. Pero las cosas empeoraron en 2019, cuando lo atraparon y fue llevado a juicio en Estados Unidos. Allí lo esperaba una condena a cadena perpetua por manejar una gran operación de drogas. En cada una de las audiencias que se celebraron para juzgarlo, Emma estuvo presente junto a sus hijas para observar el desarrollo de los acontecimientos. Los medios daban cuenta de que la esposa del Chapo no era una más en la sala. Vestía ropa de primera categoría y joyas que remarcaban que el pasar económico del clan seguía intacto. Desde entonces, las autoridades federales de Estados Unidos posaron sus ojos en ella. Aunque negaba rotundamente haber formado parte de los negocios de su esposo, estaban convencidos de que tramaba algo más y finalmente todo saldría a la luz. Durante 2 años la siguieron de cerca, analizando cada uno de sus movimientos, hasta que en 2021 creyeron tener una acusación lo suficientemente sólida como para meterla tras las rejas. En primer lugar, la acusaron de formar parte de una gran conspiración para sacar a su marido de la cárcel. No era del todo descabellado. El Chapo ya había movido los hilos muchos años antes para escapar y lo había conseguido 2 veces. Según medios internacionales, distintos documentos presentados ante la corte decían que Emma había transmitido las órdenes de Guzmán para realizar envíos de drogas entre 2012 y 2014, además de ayudarlo a evadir la captura por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas que lo persiguieron durante años. El propio juicio que había condenado al Chapo dejó evidencias que apuntaban a que Coronel había tenido un papel central en la cinematográfica fuga del Chapo de la prisión del Altiplano en México, donde se cavó un túnel de 1.6 kilómetros de largo desde la ducha de su celda. Así lo consignaban las distintas investigaciones que apuntaban a que la mujer, que en ese momento tenía 31 años, era una pieza clave en aquella conspiración y no la simple joven inocente que aseguraba ser. Por eso, mientras se movía libremente entre México y Estados Unidos, fue detenida a pocos minutos de abordar un vuelo en Washington, dentro del Aeropuerto Internacional Dulles. La suerte parecía haberse acabado para ella. ¿O no? Durante 2 años y medio, Emma Coronel debió cambiar su vida de lujos por una existencia bastante más gris en una prisión federal de los Estados Unidos. Aparte de comprobarse su rol activo en las fugas del Chapo, se la encontró culpable de haber participado en el imperio criminal multimillonario de su marido, tanto en cargos de narcotráfico como de lavado de dinero. Sin embargo, ninguno de esos delitos alcanzó para retenerla presa demasiado tiempo, y en septiembre de 2023, el Buró Federal de Prisiones anunció que acababa de ser liberada. En verdad, Emma se había declarado culpable de los cargos por los que la acusaban, con el objetivo de obtener una pena menor. Se trataba de una estrategia legal habitual en estos casos, y que para Emma fue clave para reducir al mínimo su condena. Durante su juicio, había quedado claro que buscaba obtener la empatía de un público que siguió con mucha atención el juicio en su contra. De hecho, Emma tomó la palabra en una de las últimas audiencias y aseguró estar verdaderamente arrepentida de lo que había hecho. Con un ensayado discurso, pidió perdón al pueblo estadounidense por haber causado tantos daños. El Tribunal Federal del Distrito de Washington escuchó sus palabras
y dictó condena. Pero el verdadero objetivo de Emma estaba cumplido. Había logrado captar la atención de un público masivo, ávido de conocer las historias ocultas de los narcotraficantes. Muchos ya veían en ella una futura celebridad que explotaría, en cuanto le fuera posible, su creciente popularidad. Entonces, tras pasar 2 años y medio en una prisión de Texas, fue trasladada a una casa de transición en el sur de Los Ángeles, paso previo a la libertad total. Ella, obediente y haciendo caso de todos los pasos que imponía su proceso de reinserción en la sociedad, consiguió que la declararan apta para volver a las calles. Fue en ese momento cuando comenzó la segunda fase del plan de Emma Coronel, un plan que sigue hasta ahora: relanzar su imagen como figura pública y sacar jugo a su turbulento romance con uno de los máximos narcos de los últimos años. Por entonces, muchas preguntas surgían en la opinión pública. Los años en prisión, tanto del Chapo como de Emma, ¿habían puesto fin a la relación? Ella siempre fue bastante esquiva con esa cuestión, probablemente más interesada en cultivar el misterio y la ambigüedad. Lo cierto es que en 2019, el Chapo ya había denunciado que no le permitían a Emma visitarlo, ni tampoco a él ver a sus hijas. Calificó la situación como una tortura, pero nunca quedó del todo claro cómo había evolucionado ese vínculo. Lejos de querer dejar atrás ese pasado, la nueva Emma, la Emma Coronel libre de culpa y cargos, se encargó de alimentar todos los rumores y así catapultarse a una nueva vida de lujos, pero ya con toda la atención de las redes puesta en ella misma. Había dejado de ser la esposa de para tener un nombre propio. Podía, por fin, autoproclamarse influencer. Emma dio sus primeras señales de querer convertirse en una celebridad cuando aceptó participar en el reality show de la cadena televisiva VH1, Cartel Crew, en 2019, poco antes de su caída en prisión. Como el título del programa adelantaba, se buscaba retratar el día a día de familias ligadas al narcotráfico. En esa oportunidad, Emma compartió pantalla con otros controvertidos personajes que también vivieron de cerca el mundo narco, pero sin meterse de lleno en el negocio. De hecho, su participación en el programa fue a bordo de un yate de lujo junto a Michael Blanco, hijo de Griselda Blanco. Aquella mujer, vista por muchos como la más poderosa de Lampa y apodada la madrina de la cocaína, inspiró una idea muy clara sobre las mujeres ligadas a estas mafias. Y eso se convirtió en un fenómeno que fue creciendo más y más. El interés popular y el morbo en torno a las mujeres que formaron parte directa o indirecta de las redes del tráfico allanó el camino para que Emma construyera también su propia historia. En el capítulo que contó con su participación, Emma charló animadamente con Michael sobre el peso que implicaba estar ligados a líderes narco. También afirmó que muchas veces la sociedad lo juzgaba injustamente, a pesar de que, según ella, eran personas normales. Más tarde, como vimos, terminaría detenida por delitos similares a los de su esposo, por lo que se podría decir que sus frases en esa intervención no envejecieron precisamente bien. Pero su paso por Cartel Crew fue solo un primer paso. Después de salir en libertad, Emma comenzó a barajar opciones para refundar su nombre y nuevamente se cruzó en su camino el ofrecimiento de ser parte de un reality. En agosto de 2024, terminó rechazando la posibilidad de sumarse al elenco de un programa en la línea de La Casa de los Famosos. Sin embargo, no fue ningún dilema ético lo que frenó su decisión. Ella misma lo explicó claramente. La idea de estar en una casa encerrada y conviviendo con otras personas no la tentaba para nada, ni siquiera por un pago millonario. Según decía, estar recluida le recordaba demasiado a su paso por la cárcel, y estaba convencida de que su nuevo camino debía estar en otro lugar. Para ello, las redes sociales le vinieron como anillo al dedo. ¿Qué mejor lugar que Internet para mostrarse al mundo tal y como ella quería que la vieran? Si iba a tomar las riendas de su imagen,
podía hacerlo construyendo exactamente la narrativa que esperaba difundir. Fue justamente en su cuenta de Instagram donde lanzó un mensaje que por un momento pudo entenderse como una revelación importante. Ocurre que en noviembre de 2024, la mujer publicó una foto en la que se la veía con un largo vestido blanco y apoyada en una pared con una mirada soñadora. Decidió acompañar la imagen con una canción de Shakira, cuyo título resultaba sugerente: Soltera. Al instante se iniciaron todo tipo de especulaciones, que la mujer fue negando. Una ya no puede ser fan de la Shakira. Se excusó junto a varios emojis y dando a entender que la elección de la canción era simplemente por un gusto musical. El efecto, de todas formas, lo había conseguido. Otra vez, todo el mundo hablaba de ella. Apoyándose en su pasado como modelo, Emma busca explotar de lleno su belleza física y potenciarse como figura pública relacionada a la moda, el glamour y la vida de lujo. Reinventada como empresaria exitosa e influencer que agrupa miles de seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok, la mujer está tras la meta de limpiar su imagen y brillar con luz propia. Sin embargo, el pasado todavía la persigue. Muchos se preguntan realmente de qué vive, cuál es el origen de las riquezas que muestra públicamente y qué contacto tiene actualmente con el mundo narco. En particular, con los hijos de su esposo. Fuera de toda especulación, sí es cierto que la diseñadora April Black Diamond la eligió para que vistiera una de sus prendas durante el Fashion Week de Milán 2024. Incluso dejó la puerta abierta a propuestas aún más osadas. En octubre de ese año, respondió una ronda de preguntas de su casi 500.000 de seguidores y llamó la atención lo esquiva que fue ante una de las consultas más osadas. Alguien le sugirió que abriera una cuenta de OnlyFans para compartir contenido pago para adultos, a lo que Emma solo respondió con risas. ¿Acaso piensa dar también ese paso y terminar de explotar la fascinación que su figura genera en un sector para nada reducido del público? El pasado turbulento del narcotráfico no parece molestarla en absoluto, sino ser un trampolín para lo que la espera. De todas formas, estando ya libre y aparentemente alejada del círculo que la empujó a prisión, ¿quién podrá detenerla ahora? Los leemos en comentarios y nos despedimos hasta la próxima, cuando nos veamos con más historias insólitas y perturbadoras en Para Nada Normal.